son los síntomas psicosomáticos, o sea, cómo a través del cuerpo estamos expresando afectaciones emocionales, con circunstancias emocionales que cuesta trabajo asumir, que cuesta trabajo ver y que de alguna manera nuestro cuerpo aprendió a expresar antes incluso de que nosotros tuviéramos el uso de la palabra, la posibilidad de Claro. hablar, de conceptualizar las cosas. En los años 97, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en 15 ciudades de los siguientes países: de Estados Unidos, de Nigeria, de Alemania, Italia, India, Japón, Brasil y Chile, digamos como para representar las distintas áreas geográficas, y se encontró que en promedio hasta el 20% de los pacientes presentan al menos 6 síntomas psicosomáticos cuando acuden a consulta, y que esto afecta gravemente la calidad de su vida. Y esto está representando un altísimo costo económico. Tan solo en el caso de Estados Unidos se ha calculado que las enfermedades o los trastornos psicosomáticos están representando alrededor, cifras para el 2005, un costo de 260 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 260 mil millones de dólares, mientras que... De dólares. Eso es lo psicosomático, mientras que la diabetes representó un par de años antes 132 mil millones de dólares. O sea, más que la diabetes. Más que la diabetes. Es que, ¿qué pasa? En buena medida que estos trastornos también se están expresando como una manera de canalizar las tensiones ante la dificultad de regular el estrés que las personas estamos experimentando y los estados emocionales. Los trastornos psicosomáticos están alterando toda la funcionalidad y no es extraño que lleven a la gente a los hospitales a solicitar la consulta médica, que estén asociados con otros trastornos, con otras enfermedades, con otros padecimientos, pero que tiendan a agravar los cuadros y a generarse como una especie de círculo vicioso. Es justamente lo donde un problema orgánico lo logran curar con toda su expertise y con toda la capacidad y con todas las herramientas que se tienen, pero en la medida en que el paciente no trata los aspectos emocionales, desplaza a otras partes, a otras manifestaciones y se vuelven círculos viciosos, que es precisamente por lo que eleva tanto el costo de la atención en estas circunstancias, ¿no? En los años 90 también se hizo un estudio muy interesante en una red de clínicas que estaba orientada a la atención de los trastornos alimenticios y temas de obesidad mórbida, de sobrepeso. Y en ese caso lo que se observó fue un patrón de pacientes mujeres que estaban reportando problemas de sobrepeso, que ya se convierte en un tema grave de salud pública. Y estas chicas estaban teniendo un buen desempeño a los tratamientos, al protocolo que se estaba utilizando desde el punto de vista de la nutrición, pero pronto a los 2-3 meses rebotaban en el peso hasta doble y abandonaban el tratamiento. Entonces ahí estuvo un par de médicos, el doctor Vincent Felitti y Robert Anda, que en esa época empezaron a analizar qué sería lo que estaría sucediendo, ¿no? ¿Por qué está dándose este rebote? Y ahí empezó a notarse, al cometer un error y preguntarle a una paciente en lugar de preguntarle qué peso tenías cuando empezó a generarse este tema de obesidad, se le preguntó qué edad tenías. Y la paciente refirió que había empezado a tener un tema de abuso sexual por parte de su padre desde los 4 años, ¿no? Entonces se empezó a indagar en las demás pacientes y se notó que el patrón que es regular era ese tema del abuso sexual. Bueno, este tipo de protocolos de indagar qué es lo que se está detrás de estas prevalencias de ciertos padecimientos, pues empezó a ampliar y se encontró que también, se llevó como un protocolo, se realizó lo que se llama el estudio de las ACEs, que es son las experiencias, o EAIs en el caso de inglés, que es experiencias adversas de la infancia. ACEs es Adverse Experience, ACEs son las experiencias. Y lo que se encontró
es que había una serie de correlatos en donde se notó que la exposición durante la etapa de la infancia a situaciones especialmente conflictivas que generaban estados de estrés crónico estaban correlacionadas en la vida adulta con el desarrollo de una serie de enfermedades que son orgánicas, como la enfermedad pulmonar, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, todo el tema de los trastornos digestivos, alteraciones metabólicas, las inflamaciones, los cólicos crónicos, también enfermedades artríticas, también enfermedades que están determinando un gran deterioro de la calidad de vida en la edad adulta, e incluso, además de las enfermedades mentales, porque se ha determinado que en estos casos hay una disminución promedio de 9 a 20 años en la esperanza de vida de las personas afectadas por este tipo de experiencias. Hola, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro y les presento a mis co-conductores, la doctora Alicia Ortiz, que, bueno, ahorita decimos parte de su currículum, y el doctor Ernesto Santillán. Bienvenidos los dos. Qué bueno. Muy buen día. Están con nosotros. El doctor, por un México digno. Eso, el doctor Ernesto Santillán, médico traumatólogo, ortopedista, también tiene su base aquí en el Hospital Español. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @saludparatodos_radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Mándanos tus dudas y comentarios al WhatsApp que van a aparecer abajo los teléfonos, pero de todos modos se los mando: 55 16 48 87 67. Repito, 55 16 48 87 67. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que justamente estábamos platicando tras bambalinas, que es un tema pues que nos han pedido además mucho, y es un tema que pues tenemos que abordar íntegramente. Es el trauma y trastornos psicológicos. Y para esto, bueno, pues quién mejor, ¿no? Que nuestra invitada y co-conductora, la maestra Alicia Ortiz Rivera, que es psicoterapeuta, especialista en mindfulness, neurociencias y trauma. Y bueno, pues no te quito más tu tiempo, Alicia. Bienvenida, qué bueno que... Muchísimas gracias. Y qué bueno que quedamos en hacer este tema, porque es un tema que, a pesar, o sea, de que es un tema quizás poco conocido, porque tiene varias aristas, pues tenemos que abordarlo y tenemos que darle su valor que necesita, porque justamente ese es el tema, que no le hemos dado el valor que tiene el que una persona, después de un trauma, ¿qué va a hacer? Claro. ¿Verdad? ¿A dónde va a ir? O sea, ¿cómo lo va o cómo lo tiene que manejar? Bueno, pues adelante, claro. Alicia. Sí, bueno, pues, muchísimas gracias, es un honor, y como dice el doctor, tratarlo multidisciplinariamente creo que se nos va a enriquecer mucho la visión. Yo veo con preocupación, francamente,
que se ha estado viciando mucho la relación médico-paciente y que tiene que ver también mucho con una falta de comprensión mutua y una parte también, bueno, en el caso de ustedes, una saturación de trabajo y de parte de los pacientes, de nosotros, una falta de comprensión también de lo que nos está sucediendo y poder aportar mejores elementos para una mejor relación terapéutica, ¿no? En este sentido, creo que el entender los síntomas psicosomáticos y su asociación también con las experiencias traumáticas, pues es muy, muy interesante, es muy valioso para una mejor intervención para apoyar. Quisiera empezar diciendo que el tema son los síntomas psicosomáticos, o sea, cómo a través del cuerpo estamos expresando afectaciones emocionales, con circunstancias emocionales que cuesta trabajo asumir, que cuesta trabajo ver y que de alguna manera nuestro cuerpo aprendió a expresar antes incluso de que nosotros tuviéramos el uso de la palabra, la posibilidad de claro, hablar, de conceptualizar las cosas. El ser humano es un ente, y tú lo has repetido hasta el cansancio, biopsicosocial. Exactamente. Y en ese contexto, el que sea biopsicosocial implica que todo está integrado en una sola cosa. El hecho de que sea una integración de todo quiere decir que si hay algo que afecta en la esfera biológica, por ende va a jalar la cobija hacia el aspecto psicológico y obviamente el aspecto social corporal, y viceversa, o sea, cualquiera de las tres aristas. Si jala para un lado, pues le va a pegar a cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Al cajón biológico, psicológico y social. Claro, doctor, y ahora creo que lo fascinante que me parece es que el campo de las neurociencias está aportando elementos para ayudarnos a comprender más esa integración tan compleja que hay entre esas tres instancias, entre la parte biológica, la parte psíquica y la parte racional, digamos, ¿no? Entonces, porque de alguna manera esta de la expresión psicosomática es algo que ha interesado desde la antigüedad, ¿no? Aristóteles tenía algunas frases muy interesantes sobre esta capacidad, exactamente, de la psique, pero de alguna manera predominó la tendencia dualista, ¿no? Separar la mente del cuerpo. Y la formación que se ha venido dando en la especialidad médica tiende mucho a enfatizar esa separación, ¿no? Digamos, esa disociación. Y de tal manera, pues, que la formación es conocer perfectamente los sistemas que nos integran, su funcionamiento, pero plantear que la psique va de manera independiente, y esa es la especialidad de la psiquiatría, de la psicología, de las ciencias que están en este campo. Ahora se está integrando y hay en particular algunos estudios que se han venido haciendo desde la década de los 90, en donde se ha determinado cuál es el impacto de experiencias traumáticas que también provocan que se tenga una mayor predisposición a desarrollar enfermedades psicológicas, o sea, síntomas psicosomáticos, en donde no necesariamente existe una alteración orgánica en los pacientes, sino que es el estrés, la exposición al estrés crónico, lo que está detonando las enfermedades. Insisto, pero primero qué bueno que planteas esto, pero también siento yo, y ustedes me van a corregir, que también en algunas veces se ha abusado de este concepto. O sea, es que me duele, es que es psicológico, no tienes nada. Sí, claro. Sea, ¿cuántas veces hemos visto esto? Y es como Pedro y el lobo, ¿no? Me está doliendo, es tu imaginación. Y a veces puede ser la imaginación en la primera instancia, pero puede repercutir después y efectivamente ya tener una base biológica intrínseca. Y voy a poner un ejemplo. Una persona que está estresada y que tiene dolor de estómago, por decirlo.
pues sí, ese dolor de estómago inicialmente puede ser una cuestión inicialmente psicológica, pero ese dolor de estómago puede llegar a convertirse en una úlcera gástrica, y esa úlcera gástrica ya es algo tangible, no es que la tengamos aquí. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, creo que en ese sentido sí sería interesante entender que estos, lo que se conoce como trastornos psicosomáticos, de hecho entra a la clasificación del DSM, la clasificación estadounidense de las enfermedades mentales, apenas, yo digo que es muy reciente, en los años 80, y también, y de una manera muy inespecífica, ¿no? No hay realmente una presión, porque son precisamente eso, digamos, síntomas inespecíficos. Y se entiende a estos trastornos como las enfermedades en las que una persona sufre síntomas físicos significativos que le provocan angustia e incapacidad reales, pero que no se corresponden necesariamente con los resultados de las exploraciones físicas o las pruebas médicas que se realizan. Por lo regular no son patrones generalizados, sino que hay que tratar muy puntualmente a cada persona en su circunstancia, y puede afectar cualquier parte del cuerpo. En los años 97, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en 15 ciudades de los siguientes países: de Estados Unidos, de Nigeria, de Alemania, Italia, India, Japón, Brasil y Chile, digamos como para representar las distintas áreas geográficas, y se encontró que en promedio hasta el 20% de los pacientes presentan al menos 6 síntomas psicosomáticos cuando acuden a consulta, y que esto afecta gravemente la calidad de su vida, y esto está representando un altísimo costo económico. Tan solo en el caso de Estados Unidos se ha calculado que las enfermedades o los trastornos psicosomáticos están representando alrededor, cifras para el 2005, un costo de 260 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 260 mil millones de dólares, mientras que... De dólares. Eso es lo psicosomático, mientras que la diabetes representó un par de años antes 132 mil millones de dólares. O sea, más que la diabetes. Más que la diabetes, o sea, es mayor. Wow. Hola, doctor, hola, encantada de nuestro co-conductor, el doctor Fernando Lira, sí, bienvenido. Hola. Sí, entonces, hola. Aquí platicando de los trastornos psicosomáticos, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que ¿qué pasa? En buena medida que estos trastornos también se están expresando como una manera de canalizar las tensiones ante la dificultad de regular el estrés que las personas estamos experimentando y los estados emocionales. Los trastornos psicosomáticos están alterando toda la funcionalidad y no es extraño que lleven a la gente a los hospitales a solicitar la consulta médica, que estén asociados con otros trastornos, con otras enfermedades, con otros padecimientos, pero que tiendan a agravar los cuadros y a generarse como una especie de círculo vicioso. Es justamente lo donde un problema orgánico lo logran curar con toda su expertise y con toda la capacidad y con todas las herramientas que se tienen, pero en la medida en que el paciente no trata los aspectos emocionales, desplaza a otras partes, a otras manifestaciones, y se vuelven círculos viciosos, que es precisamente por lo que eleva tanto el costo de la atención en estas circunstancias, ¿no? Me imagino que son situaciones que llegan a ver con cierta frecuencia, porque como les digo, el promedio es alrededor del 20% de los casos que están continuamente tratándose en los hospitales. En los años 90 también se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos, específicamente en California, en una red de clínicas. Se inició ahí, en una red de clínicas que estaba orientada a la atención de los trastornos alimenticios y temas de obesidad mórbida, de sobrepeso. Y en ese caso lo que se observó fue un patrón de pacientes mujeres que estaban reportando problemas de sobrepeso, que ya se convierte en un tema grave de salud pública. Y estas chicas estaban teniendo un buen desempeño a los tratamientos, al protocolo que se estaba utilizando desde el punto de vista de la nutrición, pero pronto a los 2-3 meses rebotaban en el peso hasta doble,
y abandonaban el tratamiento. Entonces ahí estuvo un par de médicos, el doctor Vincent Felitti y Robert Anda, que en esa época empezaron a analizar qué sería lo que estaría sucediendo, ¿no? ¿Por qué está dándose este rebote? Y ahí empezó a notarse, al cometer un error y preguntarle a una paciente en lugar de preguntarle qué peso tenías cuando empezó a generarse este tema de obesidad, se le preguntó qué edad tenías. Y la paciente refirió que había empezado a tener un tema de abuso sexual por parte de su padre desde los 4 años, ¿no? Entonces se empezó a indagar en las demás pacientes y se notó que el patrón que es regular era ese tema del abuso sexual. Bueno, este tipo de protocolos de indagar qué es lo que se está detrás de estas prevalencias de ciertos padecimientos, pues empezó a ampliar y se encontró que también, se llevó como un protocolo, se realizó lo que se llama el estudio de las ACEs, que es son las experiencias, o EAIs en el caso de inglés, que es experiencias adversas de la infancia. ACEs es Adverse Experience ACEs, son las experiencias. Y lo que se encontró es que había una serie de correlatos en donde se notó que la exposición durante la etapa de la infancia a situaciones especialmente conflictivas que generaban estados de estrés crónico estaban correlacionadas en la vida adulta con el desarrollo de una serie de enfermedades que son orgánicas, como la enfermedad pulmonar, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, todo el tema de los trastornos digestivos, alteraciones metabólicas, las inflamaciones, los cólicos crónicos, también enfermedades artríticas, también enfermedades que están determinando un gran deterioro de la calidad de vida en la edad adulta, e incluso, además de las enfermedades mentales, porque se ha determinado que en estos casos hay una disminución promedio de 9 a 20 años en la esperanza de vida de las personas afectadas por este tipo de experiencias. Las experiencias que se documentaron en este estudio fueron 10 específicamente, y estos dieron lugar a un protocolo que ya se empezó a aplicar primero en Estados Unidos y posteriormente en otros países que ahorita les comparto. Uh-huh. Pero son experiencias adversas que se radican en 3 categorías principales, ¿no? Claro. Si quieres, antes de pasar la diapositiva, porque están bastante bien y además muy ilustrativas, yo tengo una duda. Ahorita acabas de hablar de un problema de obesidad mórbida, que si quieres ahorita nos lo defines, Fer. Pero quiero preguntar, el hecho de llegar a una obesidad mórbida puede manejarse como un mecanismo de defensa por el hecho de haber tenido o por el hecho de haber sido abusada sexualmente en su época pasada. Exactamente, porque es un mecanismo de defensa, vamos. Exactamente, porque lo que sucedió en estos casos, que fue una chica en particular, que hasta está documentado su caso, ella lo que notó es que volvía a ser atractiva al perder el peso. Empezaba a ser objeto de deseo. Claro. Y la reacción es, aquí hay una agresión. O sea, si yo vengo de una situación donde mi sexualidad se vive desde una vivencia violenta, pues aquí hay una forma en que mi cuerpo se protege y altera totalmente sus funciones metabólicas. Entonces esa es la parte psicosomática, es la expresión corporal de alteraciones y de vivencias traumáticas que se viven. Y en este sentido, les decía, se empezaron a ver una serie en el caso hay una doctora estadounidense, Nadine Burke se llama, que ella es pediatra, y ella lo que notaba es que llegaban muchos niños, en su caso ella refiere el trastorno por déficit de atención, y decía, es que no está, ¿verdad? No hay una
No hay una condición que realmente permita diagnosticar como tal, pero qué es lo que ha pasado en su vida. Y lo que empezaban a estudiar eran situaciones en donde había vivencias muy traumáticas, digo, a partir de las cuales hicieron un protocolo de 10 tipos de experiencias, ¿no? No sé si se pudiera pasar la primera. Pero a antes, ver, adelante. dinos, No, sí, doctor, Fer, adelante, por favor, porque nos quieres compartir. Aquí me parece un contexto bastante amplio, que prácticamente al hablar de los trastornos psicosomáticos, estamos hablando apenas de la puntita del iceberg, sí. del iceberg, Sí, porque sí, si sí. no ven el valor de tipo inconsciencia, todo es subjetivo, o sea, lo subjetivo significa nada está absolutamente definido, todo puede tener otro tipo de interpretación. Entonces, además estamos en pañales. Claro, Exacto. sí, eso Entonces, es verdad. me llama mucho la atención aquí, doctora Alicia, Jaime, doctor Santillán. Aquí hay un contexto muy aceptable. Estamos acostumbrados en la medicina a hablar del cuerpo, a hablar del soma. También estamos acostumbrados a hablar de la mente, que en la expresión de la psicología sería el mundo de la mente, pero atrapado prácticamente en el alma, pero más que nada en el contexto definido del mundo donde viene la cognición, ¿sí? La concentración, la memoria, el razonamiento. Pero aquí más que nada se va transpolando aspectos más que psicológicos, doctora Alicia, en aspectos psicofuncionales. Exacto. Entonces, cuando un individuo en el aspecto tiene un trastorno como el que acabas de describir, que en la infancia fue abusada y posteriormente la etapa mayor relativamente, tiene otro contexto de vida y da un rebote por arriba del 30% de su masa corporal, ya más arriba, las obesidades mórbida. Entonces, ¿qué es lo que se está significando aquí el concepto? Está ampliando un aspecto de tipo dismórfico, o sea, vea su cuerpo grotesco, no lo acepta, no lo define. Como por ejemplo cuando hablaste de los trastornos alimentarios, prácticamente sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando hablamos de un aspecto dismórfico, están del borderline de la línea. Claro. O sea, ¿qué tanto estás viviendo el mundo de la realidad? Entonces aquí podemos comprender, como lo estás definiendo, doctora Alicia, que hay aspectos que están reflejados directamente, que vienen desde la psique, desde la mente, desde la cognición, que se van a reflejar a corto, mediano, largo plazo en lo corporal. Pero también hay aspectos que inician directamente en lo corporal, a corto, mediano y a largo plazo, depende de la historia de vida de cada quien, porque estos ya son aspectos de ética, de bioética, aspectos culturales, aspectos socioculturales, digamos, aspectos trascendentales, Claro. donde vamos a cotejar y a corroborar todo lo que es la misma cognición, los mismos aspectos que estamos acostumbrados, psicosociales, psicosomáticos, espirituales. O sea, es una gama que de ahí por eso entra la otra estructura, que ahorita no vamos a hablar de ese tema, que corresponde al aspecto psicosomático, a lo que se llama la psiconeuroendocrinoinmunología. Psiconeuroinmunoendocrinología. Exactamente, que que ese es el contexto trascendental. Y además está unido fuertemente. Sí. Entonces lo trascendental, porque se queda totalmente, no es porque quiera sustituir a cada aspecto de terapia que está definido, porque todos se valen, todo tiene un contexto diferente. No, va más allá, lo es trascendental. O sea, lo conecta. Y eso es lo que está pasando en este aspecto. Claro, sí, claro. Sí, quisiera esta parte y también dar el crédito de que estas imágenes y esta información en buena medida también me ha sido aportada por el Instituto Newman, que es donde me he estado formando como psicotraumatóloga, y que es una institución que tiene se plantea que la misión es ayudar a aliviar el sufrimiento humano a partir de las intervenciones, de promover las intervenciones informadas en trauma. Porque esto está, digamos que demostrando que está detrás, la parte del trauma,
de muchos problemas que estamos viviendo actualmente, no solamente en la parte de salud, que es muy importante, sino, por ejemplo, también las partes de la violencia que se expresa, porque, por ejemplo, algunos de los casos que se han estudiado son casos de abusadores sexuales que a su vez fueron en su tiempo objeto de abuso y que son conductas que tienden a replicarse y a pasarse a veces de generación en generación y están replicando una serie de conductas que cubre todo el espectro de las alteraciones que estamos abordando, ¿no? Tanto comportamentales como de salud física, como de en la parte emocional, ¿no? Entonces las adicciones, los trastornos alimenticios, el tabaquismo, se ve que los estudios que se han venido realizando, bueno, pues demuestran que la presencia o la experiencia de estas circunstancias adversas llegan hasta aumentar en número considerable los riesgos de desarrollar problemas como la ansiedad, la depresión, las ideaciones suicidas. Incluso les digo que hay un protocolo de 10 tipos de experiencias y ya se tiene actualmente en Estados Unidos y en otros países integrado como parte de la atención inicial para saber cuál es el riesgo que se tiene en un momento dado. Y como decías, doctor, esto implica el hecho de que se ha detectado que estas experiencias adversas, lo que sucede es que generan un estado de estrés crónico que durante la infancia provoca una grave alteración en el neurodesarrollo y en general en la funcionalidad de los niños, de los adolescentes, y se cae en un estado de disregulación crónica que implican a los sistemas fundamentalmente, como les decías, ¿no? O sea, la parte psíquica, neurológica, el sistema nervioso, el sistema inmunológico se deprime, se altera, y no es extraño que incluso se desarrollen enfermedades autoinmunes. Exacto. Y la parte endocrinológica, donde la alteración hormonal pues provoca una serie de disfunciones que también afectan, entre otras cosas, por ejemplo, las reacciones o las funciones metabólicas que son fundamentales para la buena calidad de vida, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental. Y esto que mencionas, doctor, de la PNI, ¿no? La psiconeuroinmunoendocrinología es un área, es un enfoque que lo que está tratando de desarrollar es estas intervenciones que vean la reacción orgánica desde esta perspectiva integral que incluye los aspectos afectivos y emocionales, porque cuando hay esas alteraciones, bueno, les reitero, la salud física está más que documentada principalmente en alteraciones cardiovasculares, enfermedades del corazón, diabetes y cáncer. En la parte mental, pues la parte de la depresión, la ansiedad y las tendencias suicidas. Y en el caso de la conducta, pues las adicciones, las conductas violentas y el abuso sexual son de las áreas, digamos, que son más prevalentes como parte de desarrollos posteriores a la vivencia de experiencias adversas, ¿no? Lo que hasta ahora ha señalado es de gran importancia y de gran trascendencia, y hasta inclusive para las personas que nos están escuchando, y es uno de los motivos, y siempre insistiré, de este medio de comunicación, de generar la reflexión entre nosotros como seres humanos, como ciudadanos, no como pueblo, porque, insisto, somos una nación. Inclusive estamos fomentando la situación de manejar por un México digno, que en la definición involucra respeto. Es interesante cuando tocas el aspecto histórico, porque lamentable o afortunadamente hasta con nosotros como médicos, muy pocos todavía llevamos la materia de historia de la medicina. Y en la historia de la medicina nos llevaban desde las épocas, entre comillas, de la aparición del ser humano y de que cómo se manejaban o no las enfermedades, porque es una situación digna de reflexión de decir cómo manejábamos una enfermedad si no teníamos ningún medicamento, ningún aspecto, como bien mencionas, cognoscitivo, y nada más estaba el aspecto de las emociones. Y entonces, desde el punto de vista de respeto,
La civilización griega por eso fomentaba mente sana en cuerpo sano. Y técnicamente, si lo extrapolamos a la época actual, era el manejo también de los tiempos libres. Sí. ¿Por qué? Porque uno debería de interesarse por su cuerpo, fomentar un orden y un equilibrio en el mismo, y técnicamente por eso fue lo que por añadiduría dio el avance y la creación de los distintos deportes que hasta en la actualidad tenemos. Ahora, ¿por qué es sumamente interesante este programa y por qué este tema en particular? Porque efectivamente el ser humano es un ente biológico, psicológico y social. Y ahorita voy a tratar de enlazarlo con el comentario que hiciste de esta paciente. El aspecto biológico es sumamente importante porque tenemos marcadores que pueden ser de laboratorio, rayos X, etcétera, y saber y tener una muestra de lo que realmente está sucediendo dentro de nuestro organismo. Así es. El psicológico es distinto porque por añadiduría, aún en estas épocas recientes, el que uno fomente que debemos de tener una consulta a nivel de psicología o psicoconductual o de psiquiatría, se considera que es el primero es que uno está loco, ¿sí? Y no es así. Y el tercero, desde el punto de vista social, como bien señalas, lamentablemente muy pocos son los gobiernos que toman interés en estos temas porque nada más lo manejan como un número, ¿sí? Y con una situación aparentemente de solucionar las cosas y que no las solucionan. No se habla actualmente de lo que son las tendencias suicidas y que enmarcan un proceso de depresión que viene desde la infancia hasta la adultez. Dependiendo de la calidad de medicina que queramos tener y que hay que reconocerlo, si habláramos en términos generales, la salud en México está viviendo una etapa de crisis y de caos total, y que como en muchos ámbitos debería de haber una reforma. ¿Por qué? Cuando tuve la oportunidad de formarme en reumatología, cuando veíamos que los pacientes aparentemente no mejoraban con los tratamientos y que en aquel entonces estaba en pañales, lo que ahora hasta inclusive se sobrediagnostica, porque no vale la pena irnos a los extremos, de lo que es la fibromialgia y fibromiositis o artritis reumatoidea que no evolucionaba adecuadamente. Entonces se trataba de buscar un enfoque de decir cuál es la variable y que fue lo que dio origen al manejo con antidepresivos tricíclicos de aquel entonces, porque en cierto número había efectivamente la historia de un abuso sexual por parte de algún elemento cercano de la familia, etcétera, etcétera. Me estoy regresando a los años 80 porque esto lamentablemente se ha sembrado pero no se ha cosechado fruto. Porque al igual del caso de la paciente con obesidad mórbida, ¿cuántas veces veíamos los extremos absolutos y no relativos? Pacientes que con mínimo de tratamiento se sentían bien y tenían una dinámica psicosocial adecuada y veías que sus exámenes de laboratorio estaban todavía con velocidad de sedimentación o pruebas inflamatorias súper altas y que uno decía no concuerda. Y hay otras personas que técnicamente estaban en remisión total y que llegaban y me puede ayudar para sentarme y decías, ¿cómo es posible que desde el punto de vista radiológico no haya una alteración a nivel articular y desde el punto de vista funcional tampoco y la persona se sienta así? Sí. Llamó la atención porque siempre aquí hemos sido amantes de manejar todo desde un punto de vista multidisciplinario, tener distintos enfoques para la mejor solución de un problema, y a alguien se le ocurrió, es que nosotros no hacemos ningún test o un cuestionario para saber cómo está tomando la enfermedad el paciente. ¿Y qué significa el estar enfermo para un paciente? Y en parte ahí era la respuesta, y por eso te digo de lo de la obesidad, porque uno diría, pues al contrario, ok,
Aquí, ¿quién era la enferma? Ujú. La paciente. Ujú. Porque si técnicamente yo voy a tratar de ser obeso para que no sea objeto nuevamente de un abuso sexual, pues técnicamente, como bien mencionas, hay un cuadro de dismorfismo, pero no nada más en el aspecto anatómico, sino en el aspecto Que viene de la psicoconductual. Porque cuántas veces cuando estábamos en corto, y es la ventaja de pasar por los distintos escenarios de vida profesional como médico, las personas dicen, doctor, ya se fue la doctora, es que con ella me da pena, porque como es la jefa y demás, no la quiero decir todo. Pero mire, yo la verdad, sí me puedo mover, ya me siento bien. Pero ahora que he estado enferma, es Sí, cuando pero toda ahí mi es- familia está conmigo, y si Ahí- usted dice que yo estoy bien, Ajá. entonces ya mi aspecto psicológico, emotivo, familiar se rompe y yo Ajá. ya no soy importante para nadie. Y como lamentablemente tuve la pérdida de mi esposo hace 5 o 10 años, Ujú. pues entonces ¿quién me ve? Fíjate que ese es un punto clave y permítame que haga ese paréntesis para Lo pongo en integrar, el tintero. ¿sí? Porque yo les decía hace Wow. un rato que estas experiencias predisponen a estados de estrés crónico que implica orgánicamente una sobreexposición a sustancias como el cortisol, la noradrenalina, etcétera, que desatan todos estos procesos inflamatorios, ¿no? Pero antes de eso está el hecho de que en la etapa, digamos, fundamental, básica, inicial de la vida, nosotros somos seres que estamos predispuestos para crear conexiones afectivas. En ese sentido, las experiencias de negligencia emocional afectiva han probado ser más perturbadoras y más dañinas para el desarrollo para el proceso, para la condición de la salud. ¿Y por qué lo menciono, doctor? Porque como usted dice, muchas veces lo que está faltando en estos casos son vínculos de apego sanos, capacidad de conexión humana, y eso es algo que está muy detrás de estas dificultades para poder controlar tanto el estrés como los estados afectivos, y que van derivando en alteraciones orgánicas, que es la forma que tiene el cuerpo de expresar algo que es de una cosa que me parece increíble, es que para nuestro cerebro, para nuestra estructura mente-cuerpo, es más llevadero el dolor físico que el dolor emocional. Y hay las áreas Siempre del cerebro, el nucleus coeruleus, en donde se ven alteraciones que alteran el umbral del dolor físico de tal manera que parece ser más soportable. Hay estructuras cerebrales que están alteradas por las vivencias tempranas de estas adversidades, y que determinan que sea más llevadero el desarrollar síntomas corporales somáticos que afrontar el dolor psíquico de sentir de una sensación de abandono, de una sensación de no pertenencia, de una sensación de no conexión afectiva, de una sensación de aislamiento y soledad. Eso es mucho más dañino, el no tener o el estar, digamos, con las experiencias adversas a las que he referido. Les decía, abuso físico, sexual y emocional, ¿no? Esas son muy perturbadoras, pero de estas es más perturbador el emocional, en el sentido de que un bebé no recibe el afecto y la atención, el amor, la ternura, el contacto afectivo que requiere su desarrollo, y que ya está comprobado que esto tiene un correlato neurobiológico, o sea, es necesario ese contacto. Es más dañino la falta de eso, que haya una experiencia que no necesitaba, como es un abuso sexual. O sea, es peor carecer de algo que se necesita que tener algo que no se necesita, pero que se tiene una base afectiva más sólida. No sé si me explico en esta parte, ¿no? Sí, claro, O sea, porque uh-huh. hasta inclusive yo lo llevo y lo extrapolo para personas que mientras ahora que nos están escuchando y que nosotros estamos aquí, otro tipo de profesionales en salud trata de manejar más la situación precisamente de equilibrio en las tres esferas. Porque dijiste una cosa fundamental. Probablemente el dolor somático se pueda superar desde muchos puntos de vista o hasta controlar, aunque no se retire. El dolor psicológico todavía es mayor, entre comillas, el reto
para uno como profesional de la salud, y más si lo quiere ver desde el punto de vista individual y no multidisciplinario, para solucionarlo. Pero muy pocas veces se toca lo que ahora estamos viviendo, que es el dolor social. Y el dolor social, por definición, hasta inclusive, se han aprovechado muchos políticos de seguirlo fomentando, y técnicamente me aprovecho y por eso hago el comentario de lo que menciona, porque en la fase precisamente de lactante menor, mayor o infantil, para las personas que nos están escuchando, el que uno apapache es un consuelo, y que da en un momento dado una situación de bienestar o de relajación por la persona que lo ofrece a la persona que lo recibe. Claro. Y actualmente en el aspecto, por eso vivimos una situación de tremenda crisis de dolor social, porque la gente piensa, de conexión, claro, que en lugar de llegar al fondo de los problemas es dar una dádiva y que con eso ya se soluciona el problema. No es así. Y eso no es así. Exactamente. No, y aquí es muy trascendental. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones y se ha platicado aquí de aspectos de crecimiento y desarrollo. Y estamos hablando nada más de los primeros 5 a 7 años de vida, que son súper importantes, del acompañamiento familiar, la cercanía de los padres hacia los hijos. Pero va todavía más allá, porque ¿cuántas veces hemos hablado del feto, del embrión, de aquel concepto de la etapa prenatal, y aquel concepto donde hablamos mucho de aspectos epigenéticos, que desafortunadamente estos aspectos epigenéticos, en lugar de que trasciendan y vayan modificándose a razón de mejorar la condición humana en todos sus aspectos que se están tratando en este momento, está siendo estimulada desde la etapa prenatal con aspectos muy tóxicos de relaciones sociales, ambientales, educativas, culturales, y sobre todo de dolor emocional que ya carga mamá, y del dolor corporal que ya carga mamá. Y no solamente esto, en ocasiones ya viene la combinación de aspectos tanto de la emoción como desde el cuerpo. Entonces esto perdura y trasciende y hace que nuestro propio código genético, nuestra epigenética, empiece a tener cambios muy tóxicos. Entonces vienen las mutaciones. O sea, una mutación, claro, ¿para qué nos va a servir en un momento determinado? Para adaptarnos a cierta condición de vida, pero sabemos que una mutación, para que se lleve a cabo, como la historia cuando se extinguieron los dinosaurios hace más de 65 millones de años, entonces debe de ser con tiempo, para que te vayas adaptando a ciertas condiciones de tu propia naturaleza como ser humano, como ente, y en todos los aspectos, condiciones ambientales, sociales, como se le haya llamado, y que en un momento determinado no esté sucediendo lo que está sucediendo actualmente. Estamos cambiando nuestro código genético, nuestra epigenética, a pasos agigantados, que nos está generando todo este tipo de disturbios. Ya lo estamos viendo. Y se está, en lugar de reprogramarse de todo un sistema, ¿qué está pasando con nuestro cerebro, doctora Alicia? Claro. Lo que acabas de mencionar. Es una alteración. Es una alteración, definitivamente. Alteraciones en la región frontoparietal, sí, en el sistema límbico, en la hipófisis, el hipotálamo, y la condición adrenal. Y recordar que de ahí vienen las hormonas. Exacto. Claro. Y bueno, acaban de tocar algo muy, muy interesante, muy valioso. Dolor somático, dolor psicológico, emocional, dolor social. Y bueno, tenemos un tratamiento, vamos a llamarle, pues para el dolor somático tenemos los analgésicos, antiinflamatorios, los AINES, etcétera, etcétera. Para el dolor psicológico, emocional, el apapacho, la tensión, etcétera. Y el dolor social. Es que ese es terrible. Claro. Porque cuando hablamos de esto, también yo quiero ser muy enfática en que no se trata de cargar todo a los padres, a las familias, porque la labor de la crianza es una labor social. Tan solo, no sé, Sai, si fuera posible, por lo menos se los enseño aquí. A mí me alarmó la primera plana ayer, el periódico El Universal. ¿Puede leer la nota principal, doctor, por favor? Al día, la acabo de mandar.
Un niño es abusado sexualmente en la escuela. Uf. Esa es la principal de ayer. ¿Saben? Y hay estudios, hay un estudio de la UNESCO con la Organización de las Naciones Unidas donde en México se documenta que más del 60% de los niños experimentan modelos de crianza agresivos, violentos, a golpes. O sea, todavía el tema de la crianza a golpes es común. Y estos son aspectos que van a estar afectando porque son unas de esas. En este estudio que les decía que se hizo en los 90, primero en Estados Unidos 17,000 personas, luego se amplió a otros países. En México se acaba de hacer el año pasado por esta institución, el Instituto Newman, con otras instituciones y organizaciones interesadas y que están trabajando en esta parte de documentar la importancia de hacer intervenciones informadas en trauma. Y lo que se encontró en el caso de México es que 71% de los adultos han experimentado al menos una experiencia adversa de la infancia. Les decía, estas experiencias son casos de abuso físico, sexual, emocional, casos de negligencia física o emocional y también disfunciones en el hogar, por ejemplo, vivir con cuidadores, padres o familiares que estén bajo el mismo techo, que tengan problemas de violencia doméstica, que tengan temas de enfermedad mental, crecer con una mamá o con un papá que están deprimidos, que son hiperreactivos, que están totalmente rebasados y que son violentos en su conducta, o que también tienen temas de abusos de sustancias, cualesquiera tipo de adicciones, o bien que están en casos separaciones. Las separaciones suelen ser muy traumáticas, generalmente cómo se manejan, no tanto, tan traumático es vivir en un hogar en donde está la violencia, como que se den separaciones, porque los niños lo viven de una manera muy estresante, y si ese estrés no se da en unas condiciones de una mejor conexión afectiva, suele ser muy dañino, ¿no? Y también cuando se viven problemas de casos con la ley, ¿no? Que alguno de los padres estén encarcelados o que estén en situaciones de constantes problemas. Estos son, digamos, los básicos. Y lo que se encontró en este protocolo de 10 es que en México, 1 de cada 5 personas, más o menos el 40%, han experimentado 4 o más experiencias adversas durante la infancia. Y la más común en el caso de México es el abuso verbal. Eso suele ser muy común. Están muy parejas. Bueno, en el caso, es mayor la prevalencia de este tipo de 4 o más en hombres, con 54.2%. No sé si se pudiera pasar otra de la número 3, Sai, para el caso de México. En el caso de edad es mayor la prevalencia entre las personas entre los 25 y los 35 años y más de 60 en cuando se sufren las mayores consecuencias en términos de las alteraciones a la salud física, mental o emocional. Y otra cosa que también se documentó es que el nivel socioeconómico no es un factor que implique una gran diferencia. O sea, igual en clases es mayor, es muy prevalente en clase media, en clases con altos recursos y en personas en condiciones de pobreza. Entonces son cuestiones que nos enseñan mucho de nuestra circunstancia. En el caso de México, las ACEs más prevalentes son el 39.9, prácticamente 40%, reporta haber vivido experiencias de violencia emocional. El 36.7, maltrato de cuidadores. 31.1, negligencia emocional. 19.9, violencia física, y abuso sexual el 17.5%. También tienen un impacto importante la separación de los padres, la enfermedad mental de los cuidadores, como les decía, la negligencia física, el abuso de sustancia y el encarcelamiento, que están en rangos del 15 al 5% de los casos. Entonces, estas son situaciones muy prevalentes. Se encontró, son muchos los indicadores que se manejan. Fue un estudio entre 11,802 personas mayores de edad en 32 estados de la República, y pues se encontró que hay ciertos estados en donde es más complicado, pero en general vivimos una situación en donde estamos sujetos mucho, en donde también lo que decían doctores que es bien relevante. O sea, se han hecho estudios donde se ve la condición de
niños menores que viven condiciones de guerra, literal, o sea, en conflictos en Medio Oriente, donde están, pero que si permanecen junto a sus padres, desarrollan una mejor capacidad de afrontar esa adversidad por el vínculo afectivo, que si separan a esos niños de sus familias, pensando que van a tener una mejor condición, pero que no logran establecer esos vínculos con quienes vayan, porque no hay esta cercanía. O sea, el punto es que el papel afectivo juega un papel fundamental, porque estamos hechos para hacer conexiones significativas. Aquí hasta, perdóname que te interrumpa. Adelante, por favor. Es una situación muy interesante, porque cuando no nos adentramos a este tipo de temas, y para la gente que nos está escuchando, siempre es fomentar la investigación en base a una reflexión, a una inquietud. ¿Por qué? Porque de niños, y hasta lo seguimos viviendo en la actualidad, y no por tratar de mezclarlo con lo de la pandemia del coronavirus, normalmente hay un principio para la gente que maneja infectología, inmunología, etcétera, que es, mientras una persona esté más capacitada en base a vacunas, y no vamos a entrar en honduras de cómo se producen o fabrican las vacunas, pues la persona va a tener un mayor sistema inmune adecuado para afrontar tal o cual conflicto. Desde el punto de vista psicoemocional, ustedes son los expertos, técnicamente no se ha puesto el dedo en la llaga de que precisamente es muy importante estos aspectos de manejar las emociones, sentimientos, el afecto en los seres humanos, porque tocaste un tema, insisto, trascendental. ¿Cómo es posible que gente que viva en el terror de una guerra o de situaciones de alarma constante lo superen, y hasta hablando desde el punto de vista más específico en psiquiatría, lo sublimen? Porque mucha gente puede ser abusada sexualmente, mucha gente puede estar, entre comillas, con todo el terror que significó el terremoto, los sismos, lo que tú quieras, y sin embargo siguen adelante, y en cambio otras personas no lo superan, y es donde empieza el conflicto, y hasta inclusive de lo que estamos viviendo a nivel sociocultural. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, y no es un choque generacional, sino tratar de jalar a los jóvenes, hasta inclusive ahora, que deben de reflexionar sobre la gran importancia de lo que es ser un ciudadano a través del voto? Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Nosotros de niños, yo tengo la seguridad que tú todavía jugaste con muñecas y con tu juego de té, y a lo mejor tu cocina, lo que tú quieras. Uno se dio la oportunidad, independientemente de donde viviera, de salir y aventarte unas porterías en la calle, o un tochito banderol, o lo que tú quieras. Eso actualmente ya no lo ves. Claro. Y la otra circunstancia, hasta a nivel social, que la primera responsabilidad de un gobierno es dar seguridad, y que lógicamente en la actualidad no lo tenemos. ¿Cómo es posible que, como tú mencionas, traumas, nos enfocamos a un aspecto citadino, a nivel, como bien dices, de cuidadores en un CENDI, a nivel preescolar o lo que tú quieras, y lógicamente no hay una normatividad? ¿Por qué? Porque si no vivimos con un orden y se cumplen las reglas, entonces esto se hace un pandemonio. ¿Cuándo se había visto que en ciertas escuelas tienes que darles ya la información por si hay una persona que se meta con un arma? ¿O cuántas veces se ha vivido en los estados del norte que ya haya simulacros por si hay una balacera, y cómo deben de bajarse desde el kinder? Entonces todavía estamos viviendo situaciones de seres humanos, que fue muy importante lo que dices, porque muchas veces no tiene que ver el nivel socioeconómico. Lo extrapolo y lo dejo en el tintero para la reflexión de la gente que nos está escuchando. Claro. Para la gente que está en otro nivel, porque yo desconozco de esta cantante sueca que falleció, O'Connor. Es un caso.
¿Qué es lo que Muy sucede? ilustrativo. Una persona que fue y es brillante en su aspecto profesional artístico, que creo que procreó 4 o 5 hijos, y de esos hijos uno se suicidó a temprana edad, y que técnicamente desde el punto de vista psicoconductual, y no me meto en las religiones, hasta pasó a ser trascendente cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II, etcétera, etcétera, y que ella sus razones tendrá, y que en un momento dado, por eso es tan importante, y insisto, para las personas que nos están escuchando, continúen escuchándonos, motiven esto, y como Claro. dice ¿cómo se llama? Rojas, denle link allá a la campanita y lo que ustedes quieran, porque nuestra función es más que nada reflexionar en los distintos temas de salud, y que son muy importantes, y el de hoy es de una trascendencia mayor. ¿Por qué? Porque esa persona lo podía haber tenido todo en la vida, Claro. y sin embargo murió en condiciones que lo mismo podemos sacar para la gente que le gusta el medio artístico de Whitney Houston, etcétera, etcétera. Decir, ¿cómo es posible que una persona tuvo todo en la vida y no lo supo canalizar? Ahí, doctor, y muchas gracias por esto que está comentando, porque creo Perdón. que una de las puntos claves que la intención es sensibilizar a eso, es que no es una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, decir es que tuvo todo y no quiso o no decidió, no. Es que las alteraciones que se dan a nivel neurobiológico vulnerabilizan a las Claro. personas. Como diría Cantinflas, Las ahí está el detalle. Ahí reitero el tema de que como el grueso como lo que es el panorama de la salud, suele haber aspectos genéticos, aspectos biológicos y aspectos sociales, psicobiológicos y sociales. Claro. En la parte genética, pues sí, traemos unas predisposiciones que vulneran. En la parte biológica también que es parte del sustrato biológico, hay estructuras, se ha documentado alteraciones en la integración, en la funcionalidad y las activaciones en las conexiones cerebrales que implican también una mayor predisposición e incluso a capacidades de resiliencia, o sea, de superar adversidades. Claro. Si bien esto se puede cultivar y es parte de los procesos terapéuticos, no a todo mundo se le da de manera natural, por decirlo de alguna forma. Por eso es parte, hay un psiquiatra muy interesante, psicólogo también, llamado Boris Cyrulnik, que él es actualmente radicado en Francia, y él estudió mucho este tema de la resiliencia, y preguntándose eso, ¿cómo es posible que personas que vivían situaciones dramáticas, unos las logran superar y otros no? Y se documenta desde el punto de vista también con toda la base científica, porque en unos casos sí hay posibilidades de recuperación o de superar adversidades, pero en otros hay daños muy, muy graves, porque es desde la integración, desde la propia psique, la personalidad e incluso la funcionalidad orgánica, que es lo que estamos hablando, ¿no? Esta vulnerabilidad somática. Tenemos saludos de la doctora Maru Ramírez. Le enviamos un saludo desde aquí, saludos a todos. Sí, ¿podrías poner la tercera, por favor? Tenemos un comentario antes de pasarte a las preguntas y antes de pasar a un corte. Sí quisiera pasar este comentario. Dice: doctores, muchas felicidades por tocar estos temas. A veces las personas no les ponemos atención a la salud mental. Lo dejamos para el último y por desgracia es el gatillo y entrada para múltiples enfermedades. Así es. Y la salud emocional, ¿verdad? Así es. Si nuestra mente no está bien, lo demás, vaya. Gracias por tocar estos temas. Felicidades. Gracias, Fermín. Muchas gracias. Pues pasamos tu comentario, muy interesante. Claro. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Aquí vamos a hacer lo imposible por pasarlas al aire. Fer, ¿tienes algunas preguntas? Miren, aquí Penélope dice: felices a la mesa, muchas gracias. Dice: doctora, ¿cómo podemos saber que a nuestra hija le hicieron algo? Hija, hijo. Nosotros como padres, ¿cómo cuidar a nuestros hijos y a nosotros mismos?
Claro, volvemos a replanteamos este punto, ¿no? De la importancia de generar de cultivar estos vínculos de apego. Exacto. Que permitan generar una relación de confianza. Y por supuesto, hay etapas en donde los niños, los hijos, los niños, los adolescentes están más proclives a la identificación y a estar con sus pares más que con los padres, ¿no? Pero en ese sentido se implica una vinculación que permita observar si hay cambios importantes. Si el niño está dejando de hacer, o la niña está dejando de hacer cosas que le llamaban la atención, si está mostrando temores o desconfianza, pesadillas, alteraciones, trastornos, cambios en sus hábitos alimenticios, en el sueño, si está presentando episodios de ansiedad, de miedo o más bien de aislamiento, todo este tipo de cambios es importante observarlos. O está somatizando. Exactamente, o está teniendo muchos episodios. Dolor durante la dolor, o está teniendo muchos accidentes, de pronto que se empieza a caer mucho, que empieza a tener precisamente este tipo de somatizaciones a las que no les encuentren una causa médica. Y el punto es que los niños no tienen la capacidad cognitiva de procesar el dolor emocional, o sea, no pueden procesar el sentido de un duelo, por ejemplo, ¿no? El cuerpo habla más, claro, en esos casos. Y lo conducta que hacemos en estos programas es fomentar la comunicación. Totalmente. Porque en relación a la pregunta y hasta una mea culpa, porque nadie es perfecto. El carácter y el temperamento en cuestión de definición y diferencia es que uno tiene un aspecto, como bien lo mencionas, genético. Entre los dos se da la personalidad y la diferencia es la influencia del medio ambiente. Ahora, ¿por qué es sumamente interesante? Porque hasta nosotros lo vemos de acuerdo al nivel sociocultural y educativo de las personas. Aunque actualmente no somos, entre comillas, personas o médicos que hacemos discriminaciones, pero sí se ve hasta en nuestros consultorios. Me voy a remontar a los años 80 y dependiendo de donde llevábamos nuestra materia en pediatría, llámale, en aquel entonces no era el Instituto Nacional de Pediatría, era el famoso DIP o los hospitales infantiles pediátricos. Y sin embargo, cuando uno estaba nada más en el aspecto académico y veíamos llegar niños que tenían rectorragia, luego nos íbamos al aspecto, y estoy hablando de los años 80, sí, dice lo en que el aspecto de parasitorio, que es sangrado a través del recto. Ajá, exactamente. Y que uno, como sabe en formación, empezaba a elucubrar es una parasitosis de este tipo, de esto y el otro, y para gente de mayor experiencia, ¿qué decía? Vuelve a venir ese niño con rectorragia y lo primero que se tiene que buscar es a través de trabajo social un abuso sexual. Claro. Ahora, lo pongo en la palestra. ¿Cuántas veces nosotros estamos explorando, y eso que yo soy traumatólogo y ortopedista, y me dedico también al aspecto de los niños, aunque no al 100%, de que cuando los exploro de la cabeza a los pies, y en alguna ocasión lo citamos aquí, exploramos genitales. Y técnicamente hasta inclusive para mí es una sorpresa de X o Z laboratorio, porque hemos diagnosticado en un porcentaje de un 3 a un 7% a niños que tienen los testículos a una diferente altura, y que eso se llama criptorquidia para la población, para que nos esté escuchando, y que se tiene que solucionar, porque si no ese testículo va a ser disfuncional o puede fomentar, entre comillas, un cáncer. Ahora, ¿cuál es la circunstancia todavía más? Porque ahí sí es muy diferente, porque una cosa son los genitales en el hombre que en la mujer, en este caso en las niñas. Y aquí es a donde voy con el comentario. ¿Cuántos niños cuando les digo, cámbiense, que se queden nada más con su camisetita, su calzoncito y vamos a explorar? Exploramos el aspecto general y sistémico y después nos vamos al aspecto específico, en genitales. ¿Cuántas veces lo primero que hace el niño es voltear a ver a la mamá o al papá? Y bendito sea Dios, ¿cuántos papás dicen, él es médico? Que también no lo exonero a todos los médicos. Claro, ¿por qué? Sí. Porque te va a explorar.
Y entonces cuando das un ambiente de cordialidad y confianza, puedes hacer diagnósticos totalmente diferentes, más en el caso de los niños en el aspecto geniturinario, que de otra forma nunca lo hacen. En el aspecto hasta, bueno, es motivo de otro tema en urología, de prepucios redundantes, etcétera, infecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque es cuando dice, bueno, ¿y quién baña al niño? No, pues es que como es niño lo baña a su papá, pero pues yo lo baño más rápido porque pues como me tengo que ir a trabajar, pues se lo dejo a la mamá. No, aquí no es un aspecto. La situación, insisto, mientras más comunicación y confianza tenga uno con los hijos, claro, esto va a generar una reciprocidad, claro, y técnicamente la confianza para decir, a mí me está sucediendo esto, mamá, papá, ¿qué es lo que podemos o no hacer? Pues muy bien. Y sabe, una de las cosas que dice doctor que también parece bien importante mencionar es el hecho de que muchas cosas de esas se normalizan, ¿no? Por ejemplo, pues se normaliza que haya una manipulación X, porque finalmente es parte de un trato. En el caso de México, les decía, de las el principal abuso es el verbal. O sea, hablar con violencia, con groserías, con expresiones humillantes, con expresiones hostiles a los niños, eso es de lo peor. Y lo vemos de una manera normal, ¿no? Así como que, bueno, pues así se habla, ¿no? Y así me tratan. Y eso desintegra mucho la capacidad. No, y así yo voy a tratar a mi familia cuando ya sea grande. Si quieres, hay, antes de continuar, tenemos varias preguntas. Por favor, envíenos sus preguntas aquí al programa. Toquen esa campanita. Y si quieres, nos vamos a un corte. No se vayan, regresamos. Estamos en unos minutos. Es que es un tema. Buenos días, qué bueno que están con nosotros. Ya saben, en el programa Salud para Todos, Radio Online. En esta ocasión te quiero hablar de Digital Med, esta empresa que se dedica a cuidadores. Necesitas una enfermera, un cuidador para tu paciente posoperado, para tu paciente de la tercera edad, para aplicación de vacunas. Ellos nos ofrecen el servicio 24 horas, una empresa muy seria y que hemos constatado que es todo lo que tienen, todo lo que ofrecen, sobre todo seguridad para ti, para tu paciente, y que está bien establecida esta empresa. Cualquier necesidad, comunícate con nosotros te dirigimos hacia ellos. También existen los teléfonos que en este momento aparecen en pantalla, te puedes comunicar directamente con ellos a través del WhatsApp. Recuérdalo, Digital Med son nuestros patrocinadores, nuestros amigos, confiamos en ellos plenamente y si requieres esa ayuda, esa asistencia, están para servirte. Qué bueno que nos sigas en todas las redes sociales. Que tengas excelente día. Gracias. Nuevamente transmitiendo aquí galletita de por medio. Las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia, doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español, y estamos transmitiendo en vivo con el tema de trauma y trastornos psicosomáticos. Sí. Tenemos varias preguntas. Quiero recordarles que este es un programa sin fines de lucro. Todos los aquí presentes no percibimos un solo peso por nuestra participación en el programa, y si gustan patrocinarnos, el patrocinio es justamente para insumos para el programa que, bueno, pues no se transmiten del aire, ¿no? Claro. Sí, necesitamos esa ayuda. El apoyo tecnológico. Es importante que ustedes nos apoyen, y para esto tenemos los teléfonos, y pónganse en contacto con nosotros, con nuestra producción, con SAI, para que tenemos
varios planes que pueden ser planes bastante atractivos para su empresa, planes que para ciertos comerciales podemos hacer anuncios como los que acaban de ver, podemos hacer pues varias formas de difusión de de lo que ustedes gusten. De sus inquietudes, Sí, claro, interactuar. Sí. Y tenemos pues varias preguntas y este tema es un tema que pues si no se ha incendiado Es una cosa, fíjese, doctor, que tristemente cuesta trabajo a la gente, a las personas asumir atender estas partes, porque precisamente ese es el gran problema con los aspectos psicosomáticos. Como les decía, es más accesible manejar el dolor físico y desarrollar una enfermedad o una serie de síntomas que abordar el dolor emocional, y eso se ha demostrado también tristemente. Por eso la importancia, creo yo, de sensibilizar a tratar estos asuntos. Sí, porque Adelante. en la realidad, desafortunadamente, estamos acostumbrados nada más a hablar del soma, del cuerpo, pero nunca nos cuestionamos qué hay más allá. O sea, aquí la intención, lo importante es que son términos semánticos que prácticamente, ¿qué significa esto? Que todos tienen un cierto tipo de relación y nos llevan a lo mismo, y nos hace una conexión, a una, digamos, cada quien tiene una forma de regeneración estructural corporal, en la metaneuroplasticidad. Entonces, en relación a cómo vivamos cada uno de nosotros, es como nos vamos a reproducir en nuestro medio ambiente y cómo vamos a reaccionar. Ahora, aquí no hay que olvidar una situación muy importante, que de alguna manera todo lo que es más potente y más poderoso siempre va a ser el dolor de tipo emocional, es el que nunca cultivamos, el que nunca trazamos. Claro. Que va a abordar directamente a lo corporal, ya lo hemos comentado en estos momentos que llevamos la plática, la reunión, pero aquí hay que entender una cosa, a veces el ser, ¿por qué nos busca desde el punto de vista clínico? Nos busca por una ayuda donde el ser humano ya se hizo su check-up, su test, y dice, doctor, pero hasta me felicitó el doctor porque me comenta que todo está perfectamente bien y estoy estable, pero doctor, yo me sigo sintiendo mal en varios aspectos. Tengo cansancio, tengo problemas en mi concentración, me siento tenso, me siento cansado, me siento ansioso, me siento debilitado. Mi pensamiento, mi concentración, mi memoria no va más allá. Tómese esto y venga mañana. Exacto, y ahí es donde hace un momento, doctor, habías mencionado mucho la Sí, el manejo farmacológico. El manejo farmacológico, sí, de sí los entra, padecimientos. pero solamente es una pizca, y como lo comentabas hace un momento en el espacio que antes de regresar al aire, generalmente no conceptualizamos todos esos aspectos y simplemente queremos ordenar a un ser humano con un fármaco, cuando no es así. Entonces, a ver, aquí, por ejemplo, cuando se nos presenta un paciente que tiene vértigo, mareo, zumbido de oídos, pesadez, dolor de cabeza, inquietud, vista cansada, ojos irritables, ojos congestionados, que ya acudió a todas las instancias, no todo está perfectamente bien, trastornos aludidos digestivos, trastornos de migraña, trastornos, ahora muy en boga, el colon irritable o el colon espástico. No se diga hoy ya las consecuencias que estamos viviendo de divertículos, sangrados de tubo digestivo, el capítulo de todas las intolerancias, que prácticamente ya tenemos carencias de trastornos de mala absorción. Todo esto está difundido a razón precisamente de lo que estamos llevando ahorita, lo que estamos comentando. Todo está unido en un contexto. Entonces, no olvidar, eso es muy importante. Y hace un momento, la pregunta que tú respondiste, doctora Alicia, de cómo ayudar a los niños, cómo identificarlo. Pero también son muy buenos los apegos, yo diría.
pero fundamentales. hasta cierto grado Claro, no sanos. caer en los extremos, porque Sí, claro, por de ahí, las dependencias. doctora Alicia, hay un concepto del padre helicóptero, ¿no? Sí, que de que está- todo el tiempo. No, eso no son apegos que sanos. no lo deja No hacer. son. Entonces, que ya se cayó mi niño. Es una sobreprotección, Que también anula. nos puede llevar precisamente a una catástrofe. Entonces, tengamos mucho cuidado, y cuando prácticamente no sepamos dirigir el camino, vamos a tomar parte hacia un especialista en la materia, porque son conceptos que no van en un momento determinado. Hay Entonces, problemas con lo que mencionan y se ha mencionado aquí muy interesante, porque es como en alguna ocasión alguien que se dedica a la ingeniería y en X o Z tiempo y lugar y le decían, es que tenemos un problema con la presa en tal lugar. ¿De qué magnitud? Yo creo que es pequeño, porque hay una fuga de aproximadamente 5 centímetros. No vale la pena gritar para expresar lo que es la magnitud de un problema y cómo se debe de abordar. Porque en ese momento dijo, se tiene que cerrar todos los accesos de agua para esa presa, porque el problema es severo. Y decían, ¿por qué? Porque en menos de 2 o 3 días la presa se va a romper. Y decían, lo que es siempre, yo me muestro y lo digo, soy ignorante en muchos aspectos, porque la ignorancia por definición es la falta de conocimiento, en X o Z. Porque a mayor presión hidráulica por el agua, y que va a salir por un mínimo orificio, es mayor el factor de riesgo para la ruptura. Claro. ¿Por qué lo señalo hasta desde el punto de vista y voy a ejemplificar algo que es del dominio popular en la actualidad en relación a lo que señalamos? Ahorita está en boga el caso del matrimonio que fue a X escuela y agredió a una maestra, que porque aparentemente su hijo tenía una mancha o lesión en un brazo. Lo importante es todo lo que ha trascendido y sin embargo la causa no se ha dado. Esa mancha fue producto de un apretón, de una lesión, de una quemadura. ¿Quién fue el responsable? Nos quedamos siempre en los aspectos superficiales. Para muchos, clamor popular, qué bueno que enjuicien a la mamá y al papá. Qué malo porque se va a quedar el niño bajo la circunstancia de una supervisión de una estancia infantil. No, qué malo porque entonces lo quitamos de su núcleo familiar. Ah, no, qué bueno porque el abuelo ya peleó y se le va a quedar a él. Y volvemos a quedarnos en la nata en el aspecto superficial. Para mí, ¿qué fue lo que trascendió o lo que me motiva? Y por eso puse el aspecto de el dique o la presa, que estamos teniendo muchas llamadas de atención de lo que está sucediendo en nuestro país, porque no hay una medicina social por definición, porque no es eso de ir a las calles y que con campañas de esto, eso no es medicina social. Para mí lo importante es de que en ese video estoy viendo, y dependiendo de donde se transmita, editado o no, a un menor que está señalando a la maestra diciendo ella es mala, y riéndose el niño de lo que está aconteciendo. Porque desde el punto de vista de lo que ahorita estamos hablando, ese niño está pidiendo a gritos, en forma directa, indirecta, consciente o inconsciente, que debe de ser tratado. Porque para que ese niño, si es que se queda con sus abuelos, y tú eres la experta, y a los padres los enjuicien, y si no tiene una adecuada salud e higiene mental, ese niño va a ser una persona que va a tener, volvemos a lo mismo, una situación de afecto, y que técnicamente lo va a canalizar en la escuela en donde esté, o con, entre comillas, otros niños a su nivel social. Y nos estamos quedando nada más en la nata, como muchas cosas que están pasando en nuestro país.
Perdón, adelante. Pues mira, en base a lo que acabas de decir, tenemos una pregunta y un comentario. Mira, dice aquí, doctora, doctores, ¿en qué momento nos hemos hecho una sociedad indolora? Vemos casos como el que menciona la doctora de abuso y no les creemos a nuestros hijos. Ujú. ¿Por qué no les ponemos la atención? Da miedo a la sociedad en la que vivimos, en donde se le cree más a un extraño que a alguien de nuestra familia. Excelente tema, felicidades, nos dice Samuel. Muchas gracias. Wow. Gracias, Samuel. Gracias, Samuel. Y otro Continúa. pregunta y comentario de otra de nuestros audio. Sigue la vuelta para el nombre. Sí, no, es anónimo. Ah, ok. Dice, doctores, tienen mucha razón. Yo fui abusada hace ya mucho tiempo y para evitar que mi familia se diera cuenta, yo llevaba llevaba todas las noches porque me sentía culpable. Lloraba todas las noches porque me sentía culpable. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Ujú. Que alguien que fue abusado se siente culpable por... O un sentido de vergüenza. Avergonzado. Ajá, de estoy mal, ¿no? Ujú. Me ponía hielo en mis ojitos para que no se viera que lloraba y en un centro Sí, de sí, salud y a escondidas fui a que me checara. Agradezco a la enfermera que me atendió porque me apoyó física y emocional. Exacto. La escucho. Odié a los hombres por mucho tiempo. Subí de peso porque no quería ser vista. Me odié por mucho tiempo, tanto que dejé que alguien me destruyera en parte de mi vida. Hoy que hablar y normalizar estos temas para evitar... Hay que hablar y normalizar estos temas para evitar lastimar a más personas y que se sepa qué hacer para evitarlas. Gracias, saludos, felicidades. Anónimo, como dije Muchas hace gracias rato, por su confianza. pues querido. es... Pues escuchas. Claro. Es A ver, que Fer. aquí van de la mano prácticamente varios conceptos en donde las personas, por lo que me estoy dando cuenta, están viviendo un dolor muy tremendo. Por ejemplo, aquí en donde Lupita nos da las gracias y nos indica que a veces duele tanto el alma que lo que menos se quiere es cuidarnos físicamente. Nadie te dice qué hacer ante una pérdida. Claro. Ujú. Entonces, Esto que dicen del dolor emocional y físico, bueno, algo que ilustra mucho la dificultad para el dolor, para asumir el dolor emocional, por ejemplo, son los jóvenes regularmente que se hieren, que se autolesionan. Sí, claro. O sea, esto da una sensación de integridad, o sea, de sentir al cuerpo, de conectar Así es. con el cuerpo, pero a través de un dolor que es más manejable que el dolor emocional, que el dolor afectivo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, parte es una de manera O de llamar la inclusive atención. el desahogar Ujú, todo ese tipo de sentimientos con Ujú. drogas, claro. que es una fuga, un refugio para tratar de borrar ese pasado, ¿no? Sí, Claro. 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 Sí, Exacto. este tema se abre y es lógicamente apenas, perdón la expresión, una embarrada Ajá. de todas las interconexiones que tiene con violencia familiar, violencia social, violencia escolar, uso y abuso de drogas, fármacos, etcétera, etcétera, Claro. y que en un momento dado todos los extremos son malos. Por eso, tal vez el aspecto más importante es generar en nosotros la reflexión de decir, estoy disciplinado, estoy controlado, vivo una situación como tal de la habilidad, porque técnicamente por definición, y hay que responderlo con todas sus letras, nadie estaría sano en todos los aspectos. Claro. Y no, lamentablemente, aquí hablamos en un momento dado en calidad y cualidad de la enfermedad. Claro, y es que en Y- algunos casos, Claro, sí, dime. perdón, doctor, que lo interrumpa, pero es que en algunos casos la enfermedad se vuelve una identidad, una forma de estar en la vida y que resulta ser para algunas personas más aceptable que asumir el abordaje de situaciones dolorosas, afectivamente hablando, y que además ya se ven muy lejanas.
en épocas pasadas que dificultaron el establecimiento de vínculos sanos, ¿no? Sí, y más que nada extraño, porque lo han señalado aquí todos y hasta el público que nos está escuchando, nos estamos dando cuenta de que esto ya se hizo un habitual, natural, el manejar. Es que bajaron los asaltos con violencia en un 3%, los asesinatos dolosos en un 5%, en fin, pero de todos modos siguen existiendo. Claro. Y las circunstancias de que no se pone para nada el dedo en la llaga, porque no se maneja lo que es la calidad con la cantidad en el sentido de resolver un problema. Claro, y en ese sentido también quisiera mencionar que este abordaje desde el trauma, o sea, informarse sobre el impacto del trauma, pues ha estado avanzando muchísimo, y creo que es importante también, y creo que da para todo otro tema, pero ver que una cosa es lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático, que puede ser por un evento específico, pero aquí también estamos hablando de situaciones de trauma complejo vicario, que es que es crónico, que es constante, que es donde que es lo que les digo, son situaciones que se normalizan y que ante la imposibilidad de hacer nada, el cuerpo empieza a desarrollar patologías, síntomas que parecen ser más manejables que el ser, por ejemplo, tratado con desprecio, con violencia por los padres, por los profesores, que tener problemas de abuso, de negligencia, de falta de conexión, de falta de atención, de abandono, por ejemplo, ¿no? Sí, porque generalmente en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que nada se comunica, todo se esconde. Sí, claro. Y sobre todo cuando algo sucede en la familia o en las familias. Entonces siempre el concepto que se menciona constantemente, el hablar de ansiedad, el hablar de estrés, no es lo mismo hablar de estrés convencional, normal, que es parte de la vida para salir adelante, pero cuando un estrés se convierte en crónico, desafortunadamente va formando lo que se le llama también un concepto de una carga alostática, que está sobresaturado, que en un momento determinado no hay recesos de descanso para tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu ente, todo, tu condición de sueño y sobre todo tu liberación, y es donde se ponen en juego prácticamente todos los sistemas de contrarregulación y se está automutilando el mismo ser humano y no se está dando cuenta. Entonces creo que este es un concepto muy importante. Siempre consideren hablar de ansiedad, hablar de estrés, ¿qué tanto es aceptable el estrés? Que se convierta en disestrés, o sea, llegar a una etapa aceptable donde el estrés es algo que nos empuja para salir adelante, pero ¿en qué momento ese estrés se convierte en cansancio, en fatiga, en estrés crónico, que nos lleva precisamente a la autodestrucción? Todo eso es muy importante que el público que nos está escuchando lo contemple. Claro. Sí, aquí yo toco y pongo otra vez el dedo en la llaga, porque lamentablemente como sociedad ya nos debe de caer el 20 y más a la gente joven. Cada día es más, hasta a nivel de consulta, los comentarios de decir, doctor, nosotros como sea ya vamos de salida. Mi problema es con mis hijos y mis nietos. Antes se hablaba de una frase trillada de decir, ¿qué país le vamos a dejar precisamente a las nuevas generaciones? Y las nuevas generaciones, lamentablemente, y por eso digo que deben de ponerse el dedo en la llaga, deben de tener una reflexión sobre la gran responsabilidad, sobre lo que es el futuro en el aspecto de todos. Y lo cito así. Antes, ¿qué se señalaba? Nuestro primer hogar es nuestra casa. El primer trauma en la vida es el nacer. Nosotros no elegimos en qué núcleo familiar íbamos a nacer. Y nos fuimos adaptando poco a poco a ello. Nuestra segunda casa, ¿cuál es? La escuela. Y cuando vemos que en la escuela se han perdido los principios de disciplina, de orden, de respeto, porque cada día vemos más, hasta en los medios de comunicación, cómo se agreden los alumnos con las alumnas, y los alumnos y las alumnas para con los maestros, y los padres de familia para las maestras o profesores, y dice uno, Dios mío, antes yo le llamaba la atención a un profesor o trataba de hacerle algo y sabía que no lo podía hacer, y ahí está el aspecto conductual,
porque sabía que me podían sancionar con expulsarme de la escuela 3 días, 5 días, una semana, y yo qué iba a hacer estando en mi casa si yo lo que quería era convivir con mis amigos en la escuela, etcétera, etcétera. Todo eso se ha roto. Hablamos de las famosas corcholatas y técnicamente ni siquiera sabemos cuáles son los principios de nuestra nueva secretaria de Educación Pública, y que técnicamente ahí es donde entraría lo que es la medicina escolar como especialidad en los diferentes ámbitos, desde el CENLI hasta a nivel licenciatura, con las características de la población que vamos a manejar, y es cuando nos damos cuenta de que a nivel social y político hemos dejado pasar el tiempo. Y decimos, mejor no hablo, porque si no, ¿qué tal si me ejecutan? Y si me ejecutan, de todos modos, ¿qué trascendió? Y es una pena cuando hablas con la gente joven que te dice, doctor, todos son iguales, yo por eso no voto, o no hago esto, no hago el otro. Y lamentablemente, retomando hasta el comentario de muchos pacientes, es decir, qué bueno que nosotros, tal vez, en su tiempo, nos pudimos o no superar, sobrellevar, en base a una disciplina y a un respeto. Y a un sentido de conexión, ¿no? Claro, porque aquí hay una cuestión muy interesante, si tuviéramos un aspecto también multiinstitucional. La gente que maneja sociología y antropología social, y la gente que maneja economía, porque todo esto es motivo de hacer proyectos y estudios en salud. Pero si no tenemos como hasta lo que nosotros fomentamos con ustedes de cualquier aportación, porque obvio, alguien lo diría hasta en el aspecto del agua, Dios nos da la lluvia y el agua, pero no nos las da entubada, ¿sí? Si nosotros queremos hacer un proyecto en salud lo más profesional posible, ¿qué se requiere? Del recurso económico. Y si no hay un recurso económico, entonces lo que estamos viviendo como país es precisamente el resultado de las malas estrategias en salud y públicas. Y si lo hablamos desde el punto de vista de enfermedades orgánicas, pues mucho más a nivel de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, teniendo la mentalidad de decir, ¿para qué existe el Instituto Nacional de Psiquiatría? No hay presupuesto, que lo quiten. Pues sí. Fer, tenemos más preguntas. Miren, aquí dice doctores, es el mismo concepto, todas van unidas claro, con las otras. ¿Cómo aliviar el dolor si las personas que te dan son sus propios familiares? Gracias. Jimena dice, doctores, vivimos en caos mental después de la pandemia. El odio a la sociedad se elevó y vemos por todas partes enojos, rencillas y mentadas de mamá. ¿Cómo se alivia el dolor? Gracias, Susi. A veces queremos ser honestos con nuestros papás, pero están tan ocupados y tan agobiados por otras cosas. Lo que no pasa, lo vemos menos y no les queremos angustiar. Ser joven hoy en día es más difícil porque nos tenemos que cuidar de todos. Podemos confiar no podemos confiar en nadie. Excelente tema, felicidades. Los vi en TikTok y ahora Justina. Muchas gracias. Entonces, como darán cuenta, pues todo va al mismo contexto que se está manejando. Claro. Cómo se cuestionan todos las mismas preguntas y como habíamos dicho, hoy en día todo debe ser trascendental. El mismo concepto del soma o la psique o la mente, pues simplemente es una parte de la colita. Entonces la antropología, la sociología, de alguna manera todo lo que es lo ambiental, todo lo que es lo ecológico, claro, etcétera, hoy en día es trascendental. Entonces, y eso involucra precisamente el estilo de vida, la calidad de vida, lo cultural, lo educativo, el origen, de dónde venimos, la raíz,
y sobre todo, ¿qué es lo que involucra hoy en día la psiconeuroendocrinología? Ajá. Entonces lo involucra y esa la práctica es trascendental. Entonces este tema prácticamente, que claro el día de hoy, no es una cuadratura de un esquema, que todo está nada más relacionado a un cuerpo y a una mente y una expresión de un síntoma o de una molestia. Creo que hay una hay última otra pregunta y luego llegamos a tus conclusiones, cerrando, porque ya el tiempo se fue como agua. Sí. ¿Cómo podemos ayudarnos sin las personas en las que debemos confiar? No se puede. A veces la familia, en vez de ayudar, perjudica. Wow. Excelente tema, Justina. Doctores, nosotros le perdemos respeto a los adultos como maestros y padres, porque ellos no nos tienen a nosotros tampoco, ellos no nos tienen y nosotros tampoco. No les piden para pasar nos las piden. No. Es que sí. Nos las piden para pasar. Ajá. Y uno se debe defender. Vivimos en guardia todo. Saludos cordiales. Pues uno como maestro, para exigir respeto, debe de dar respeto. Sí, de acuerdo. El respeto no se da por ósmosis, el respeto se debe de ganar. Y uno como maestro, yo que doy clases en la universidad, pues para que me respeten mis alumnos, debo de hacer lo propio para ganarme ese respeto. No sé qué opinas tú, que también eres profesor. Sí, yo totalmente de acuerdo. Aquí es la cuestión hasta en relación a lo que mencionas, porque no podemos estar confrontándonos todo el tiempo. Aquí el respeto, la confianza, la estima, etcétera, como se dice vulgarmente, se gana. La situación de confianza es como lo que hemos tocado. Aquí se puede manejar una terapia, un proyecto o un programa en salud sobre estos temas a nivel individual, y de lo individual se va a lo general. ¿Cuántas veces hemos luchado desde los años 90 para que todo funcionario público, independientemente del área que maneje, debe de tener indistintamente de su cuestionario para aspirar a un puesto como tal, un examen psicológico, psicométrico, independientemente del examen médico, y sobre todo, aunque nos duela, el antidoping? ¿Por qué? Porque una persona que está en contacto con otras debe de estar bien concentrado en que técnicamente con su conducta y su forma de tratar va a trascender en lo bueno y en lo malo. Y para terminar, es como el aspecto de Frida Kahlo. Frida Kahlo tenía alteraciones y molestias orgánicas que le condicionaron un trastorno mental, y que después ojalá y invitemos a la doctora esta que maneja temas de terapia sexual y todos esos rollos, de cómo los canalizaba, lo que tú quieras. Pero en lo que en un momento dado proyecta a nivel cultural, que es su obra pictórica, y todo lo que ella sentía lo expresaba en las famosas pinturas del ciervo atravesado por las flechas, ella misma con una serie de arneses, etcétera, etcétera. Lo sublimó. La expresión del dolor. Y sin embargo, desde el punto de vista orgánico, aguantaba el dolor, lo proyectó en su arte, pero desde el punto de vista psicoconductual, qué bueno, porque esto es entrar en otros detalles más personales o más íntimos, lo supo en un momento dado canalizar, y claro, yo pienso que ese tipo de conducta era lo que más disminuía su dolor que el aspecto de los medicamentos de las personas que la tuvieron como paciente y en su casa. Pues muy bien, claro, para pues finalizar, para, Alicia, y cerrando. ¿Quería comentar algo? No. Bueno, aquí hay A ver, nos da tiempo. A ver. Gloria Morales, excelente programa, pues nos informan de todas las enfermedades. Salud para Todos de radio. Saludos a los especialistas. Margarita Lira, interesante el caso del niño del kinder, efectivamente coincide con el niño, requiere ayuda psicológica, un gran tema, hay muchas cosas que nos afectan y no se buscan ayuda. Gracias por compartir sus conocimientos. Pues muchísimas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas. Con todo gusto respondo con más detalle las preguntas. Quisiera, para cerrar un poco también retomando esta idea de que
el cuerpo habla, de que el cuerpo expresa los aspectos emocionales. Yo lo que les sugiero, y que puede ser en cualquiera de los sistemas, afecta a todos los sistemas, sistema nervioso, sistema osteomuscular, genitourinario, sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, los órganos de los sentidos, todos puede ser expresión de afectaciones emocionales, y el punto es que los órganos aguantan hasta cierto nivel el estrés a través de sus síntomas, pero si se vuelve un estrés crónico ya puede haber detonar un daño orgánico, y esto creo que es muy importante considerarlo. Entonces, básicamente yo diría, queridos radioescuchas, que traten de escuchar a su cuerpo, de no verlo de una manera disociada de las realidades que están viviendo, y en ese sentido darle a sus médicos los elementos para que puedan haber intervenciones mejor reguladas, porque no todo va a ser, se va a solucionar con cajas y cajas de fármacos o de algún otro tipo de intervenciones, sino también con una conexión con las... Y quisiera agregar un comentario, lo más breve que pueda. Ya nos decían los valores históricos desde la medicina ayurvédica, la medicina griega, grecorromana, y sobre todo también la medicina china. Sí, claro. En donde el hombre ya contemplaba todo el aspecto de lo que es la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo. Fíjense de qué estaban hablando ellos. Ya desde entonces, y ya hacían precisamente una correlación y hablaban de estos aspectos desde otro punto de vista, pero ya hablaban de ellos. Y precisamente en mi tema, lo que es la medicina china, mi especialidad, se conlleva mucho el aspecto de los factores internos, que es el hablar de la expresión de los sentimientos a través de las emociones. Claro. Y tenemos varias, y se vale expresarlas y nunca hay que callarlas, porque en el momento que una emoción se expresa más que otras y está dominando a las anteriores, lo único que vamos a encontrar es una disociación, una pérdida de la hemostasia, una pérdida del equilibrio de la psicodinamia y de la integración de todo el organismo. Se pierde esa hemostasia. Claro. ¿Sí? Entonces surge lo que se llama la enfermedad por alguna parte. Entonces son factores internos que llaman factores internos endógenos potenciales, favorecedores potenciales de desarrollar un padecimiento, y no dejaban al margen todo el conocimiento de las variables externas. Es llamada los cambios climáticos en relación con todos los cambios estacionales, claro, y el comportamiento de todos los seres vivientes, y ya lo que llegaría a la medicina ya actualizada, en donde manejamos los factores de tipo coadyuvante, hoy en día llamamos factores de riesgo, ya se hablaba de todos los contextos que nos están afectando. Entonces hay que entender, el hombre está inmerso en un macrocosmos, nosotros somos un pequeño microcosmos, y si nuestro microcosmos de alguna manera no está identificado consigo mismo, y sobre todo no manejamos los valores de autoestima y de respeto a uno mismo, mucho menos podemos pensar que en el exterior nos van a dar respeto. Claro. Entonces es muy importante cómo vamos a dialogar, cómo nos vamos a dirigir con nuestros semejantes, y qué es lo que queremos alcanzar para evitar todo ese tipo de dolores y no justificar nuestras acciones. Y no hay que olvidar, creo que hay otra pregunta. A ver. Dice, soy Octavio y los escucho desde Bolivia, mi familia, wow. Gracias por este tema, felicidades a la mesa. Bueno, pues Octavio, muchas gracias por escucharnos. Y todavía hay uno de Mari, que se lo dejamos aquí a la doctora Alicia. Doctores, si nosotros como padres perdemos a una hija, ¿cómo aliviar el dolor? Hijo, yo creo que ese es el tema el duelo. El tema del duelo. El tema del duelo yo creo que va a ser un tema para un programa completo. Solidaridad. Muchísimas gracias. Es un dolor muy, muy profundo, pero también el tiempo y un abordaje adecuado. Y además el duelo tiene sus etapas, y hay que respetar estas etapas. Podríamos decir muchos el contextos. Acompañamiento profesional, que si lo requieren, por supuesto, hay claro. Y bueno, todo se basa, como lo comentas, y es el ejercicio que hacemos cada semana. El aspecto de comunicación. Eso es fundamental. Claro. Cualquier problema se puede tratar en un margen de ética, de moral, de respeto, de disciplina, ¿sí?
de corresponsabilidad, siempre y cuando haya un vínculo de comunicación adecuado. Claro. Bueno, Muchísimas pues, gracias. Ya para finalizar, pues hay que recordar los escritos de Hipócrates y de Galeno que hablaban de los humores, ¿sí? Y hoy en día, pues decimos, no, pues estás de mal humor, ¿verdad? Tienes un humor. Y bueno, pues obviamente todo el humor, la cuestión emocional, Claro. pues afecta directamente a ciertos órganos como la vesícula, Todo, cualquier órgano. La semana pasada hablamos de la piel. La piel es el órgano más importante. Y más visible. ¿No? Y el más visible. Pues, sí. Muchísimas gracias. Pues el tiempo es implacable y pues no me resta más que pedirles que tengan un buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y recuerden que este programa lo pueden ver on demand, diferido. Si a alguien le gustó y quiere que alguien de su familia lo escuche, por favor, que lo comparta. Lo puede compartir, le puede decir, mira, este es el programa que se dio el jueves pasado o hace rato, y lo podemos escuchar nuevamente, está grabado, y bueno, pues no me resta más que desearles lo mejor. Están pidiendo los datos de la doctora y de cada uno de ustedes. En todas las descripciones están tanto los teléfonos como los medios de contacto para que puedan ahí estar. Perfecto. Y gracias, doctora Alicia, gracias, colegas, gracias todo el auditorio. Un último mensaje: por un México digno, reflexionemos en lo individual y por favor en lo social. Claro. Y sobre todo, no violencia. Sí, así es. No violencia. Y gusto que estés con ustedes. Gracias mil. Muchas gracias. Hasta luego. Compañeros, gracias. Deja leer las preguntas. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.